Las redes sociales cobran cada vez más fuerza en la manera en que las sociedades contemporáneas se relacionan. De hecho, hoy, especialmente los jóvenes, viven en las redes sociales, trabajan, estudian y buena parte de su existencia gira alrededor de ellas. El asunto es de tal calado que hoy muchos en el mundo, incluso en Colombia también muchos lo hablan, están mencionando el tema y la posibilidad de que los estados y los gobiernos regulen el uso de las redes sociales. Es un gran y muy interesante debate. Bienvenidos a La Clave. Don Alberto Mario Suárez, nuestro director digital de Noticias Caracol, de verdad un gusto que esté estrenando. Usted siempre tras bambalinas, pendiente de La Clave, pero Así nunca es. sentado en el banquillo de los entrevistados. Así es, y precisamente llegué dando un dato tras bambalinas que me dejó en esta posición el día de hoy. Un gusto enorme, señor. Alberto Mario, usted es un gomoso, un nerdo de un tema que maneja de verdad al dedillo, y es lo que usted llama y lo que ustedes los nativos digitales llaman un ecosistema digital. Alguien dice, ¿de qué estamos hablando? Yo se lo traduzco a mi manera, yo no soy nativo digital, y ayude a nuestra audiencia a entender de lo que estamos hablando. Lo decíamos en la introducción, hoy prácticamente la vida pasa por las redes sociales. La gente se informa, la gente se interrelaciona, la gente ama, la gente odia, la gente hace política, la gente expresa lo que siente, ama y odia, entre otras cosas, pero también hace cosas, estudia, trabaja, se entretiene y todo alrededor de las redes sociales. Cuando uno habla de eso, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando precisamente de lo que usted mencionaba muy bien al principio, Juan Roberto, y es que las vidas de todas las interacciones sociales están mediadas por ecosistemas digitales. Entre eso yo agregaría las compras también. Bueno, casi nada. Y bueno, y en este momento de Colombia, el mundo, casi que las relaciones políticas, en su mayoría, Están lo que ahí. le llamamos ahora que es la nueva plaza pública digital, mediada no solamente por las conversaciones de los ciudadanos, sino también por algoritmos, por lo que dicen actores políticos en estas redes, porque hasta hace unos años las conversaciones estaban mediadas por o una declaración de prensa en los medios de comunicación, Sí. lo que la gente le podía decir en las calles a sus líderes políticos, a sus instituciones, pero ahora la conversación es directa, a diario, y los periodistas estamos intentando entender, darle un sentido, verificar y acercar a la verdad todas las conversaciones que ocurren en estas plataformas. Entonces, hoy nos abordamos el tema por un hecho catastrófico, trágico, Sí. del que ha ocurrido en los últimos días en Nepal y que pone nuevamente el ojo sobre lo que usted ya bien mencionaba, que son cómo las interacciones que tenemos en redes sociales, principalmente los ciudadanos más jóvenes, se han vuelto en un elemento tan vital para sus vidas que un ataque a esas libertades e incluso a esas plataformas han desencadenado en buena medida una secuencia de protestas que han puesto a ese país de cabeza. Pero no se me adelante, Alberto Mario, ya vamos a hablar de lo que pasó en Nepal, donde cayó el gobierno porque intentó regular las redes sociales, pero ya hablamos de eso, ya vamos a hablar de Trump, ya vamos a hablar de todo, pero quería un poquito de meterle filosofía al asunto, porque es que es de profundo calado. El gran pensador israelí Harari, Sí. él ha escrito muchos libros del tema. En el último Nexus habla de eso, pero ya lo había hecho en 21 lecciones para el siglo XXI, lo había hecho en los anteriores, que son bestsellers, en los que él siempre menciona que el nuevo oro es la información, Sí. la data. Y él dice, ¿para qué? Y usted menciona que las redes sociales se volvieron la nueva plaza pública. Para el comercio, para quienes hoy venden cosas, el oro está ahí en los datos de quién es potencial comprador. Todo eso, y volvemos a hablar de esos temas maquiavélicos, de que grandes poderes manejan la información en el mundo digital para ver quién pesca, ya sea un producto o un sentimiento o un voto. Hoy eso, ¿qué tan exacto es? ¿Estamos hablando de que realmente el poder digital es así de grande? Yo creo que definitivamente todos, al estar en una plataforma, estamos entregando nuestra información. Y se han dado casos en el bueno, ya tenemos casos como en el Brexit, en las elecciones en Estados Unidos, donde hubo investigaciones muy profundas que indicaban que hubo un uso masivo de datos de votantes, de potenciales votantes para construir
narrativas políticas que beneficiaran a ciertos sectores en procesos electorales. Y así como ha ocurrido en la política, también ocurre en términos de consumo, en términos de medios informativos, para detectar qué está hablando, de qué no está hablando la audiencia, por mecanismos pues, de acceso que conocemos a diario, en tendencias en Google o en tendencias en redes sociales, las que los hacen públicos. Todos de alguna manera entregamos nuestra información a estas plataformas cuando hacemos uso de ellas. No solamente por lo que escribimos, también por lo que buscamos. Cuando yo entro, Alberto Mario, si yo me meto a X y tengo mi cuenta en X o en Instagram, ¿qué datos entrego cuando entro ahí a buscar algo? Yo creo una parte depende en un primer momento de lo que usted haya probado entregar desde su teléfono. Algunos teléfonos, los teléfonos de Apple, son un poco más rigurosos en ese sentido. Le preguntan a usted, ¿le permite esta plataforma conocer su ubicación? ¿Le permite esta plataforma acceder a sus imágenes? ¿O acceder al micrófono? ¿O acceder a la cámara? Ese tipo de cosas. Hay otros sistemas que lo dan por hecho y que usted debería hacer una restricción puntual. ¡Qué barbaridad! ¡Qué peligro! ¿No? Algo que casi nadie hace. Pero definitivamente todas estas plataformas, en buena medida para el uso, para el servicio que ofrecen, acceder a las fotos, tomar una foto e incluso escuchar su voz, hacer uso del micrófono, necesitan como que usted autorice o no algunos de estos servicios. Pero todo de alguna manera es muy rara vez que uno se detenga a decir qué tanto de mis datos voy a ceder y qué tanto acceso a mi privacidad voy a ceder. Hay redes sociales para todo. Como todo en la vida, para los gustos, los colores. Y usted es el experto. Hay unos que son para poner fotos, que son Instagram, videos, usted me corregirá que es TikTok. Hay otros, el Instagram de los viejitos, que es el Facebook, pero que es muy poderoso todavía. Sí. Está X, que es el de la conversación, puntualmente. En tiempo real, sí, señor. Trump tiene su propia red social. Pero cuando hablamos de ese poder, cada quien de los que son grandes emisores de contenidos, vendedores de productos o de ideas, van diciendo a dónde me distribuyo, a dónde me voy. Es la misma, la huella de su información, la que le dice a estas plataformas qué otros contenidos le van a enviar. Sí. Por ejemplo, no es gratuito que cuando usted busca sobre un equipo de fútbol, en los días siguientes le aparezcan más publicaciones de ese equipo de fútbol en su timeline. Alberto Mario, o de alguna película, por ejemplo. ¿Por qué, por ejemplo, yo digo en la casa, o no sé si estoy hablando pendejadas, pero uno dice, oiga, pucha, toca cambiar las cortinas, dice uno. Sí. ¿Y por qué en mis redes sociales me empiezan a salir ofertas de cortinas? Pero si yo no he buscado. Creo que estas plataformas ninguna de estas plataformas lo va a reconocer abiertamente, que algunas de ellas escucharán estas conversaciones, pero es muy recurrente, que pase. Incluso que usted vaya por un lugar y le aparezcan avisos publicitarios de locales comerciales que están alrededor por de la su ubicación, sitio, claro. porque ha probado el uso y el acceso de su ubicación. Eso de que lo pueden oír, ¿eso no es paranoia? Yo he escuchado muchas veces esto, también me he sentido así cuando me ha pasado, lo he escuchado muchas veces, usted no es la única persona, entonces creo que algo de cierto debe haber. Eso, digamos, tiene que ver con asuntos muy elevados en este ecosistema digital que usted lo mencionó, los algoritmos, el manejo de la data, la inteligencia artificial, de lo que ya hablaremos. Pero hay un tema clave y es que es tal hoy el poder que tiene eso, que en el caso puntual de la información que usted mencionaba al arranque de esta conversación, Alberto Mario, se ha vuelto fundamental para mucha gente, la gran mayoría de la gente, informarse por el mundo digital no por los medios convencionales. Así es, digamos, incluso por los medios convencionales, pero en el mundo digital. Lo que dicen el último estudio, el Digital News Report del Instituto Reuters, es que la mayoría de las audiencias que participan de esta encuesta a nivel global se informan, obtienen las noticias por mecanismos digitales. Bien sea que están relacionados con Noticias Caracol, alguna otra cadena, un sitio de prensa, pero por sus plataformas digitales. Y por acá. Exactamente, y principalmente por el teléfono. Y principalmente, o en un nivel mucho más creciente cada vez, por recursos relacionados con video. Por eso es que estas plataformas, Instagram, TikTok, toman cada vez más fuerza en este tipo de mediciones, sobre todo en audiencias jóvenes. ¿Cuál es la plataforma o la red social más usada?
Para informarse, Sí. en el dato de Colombia, que es el que tengo Sí. más reciente, sigue siendo en este momento Facebook. Ahora, eso está relacionado también con que los consumidores de noticias en Colombia, los principales consumidores son mayores de entre 25, 35, incluso un poco más Y el mayores. Facebook es una red de adultos. Facebook es una red de las mayores redes sociales, como de las que yo envejecía, son Facebook, WhatsApp y YouTube en este momento, según claro. el último Digital News Report para Colombia, pero el del 2025. Eso de YouTube es importante, Alberto Mario. ¿Por qué ha tenido tanta fuerza YouTube? Por el tema del video. Por el tema del video y porque colabora mucho con los creadores en términos Claro. de el acceso a las ganancias por publicidad. ¿Cómo es eso? Eso digamos, YouTube tiene un sistema, como el sistema de socios, se le reconoce, y es que bien sea un medio de comunicación, un influencer, un opinador, un columnista, un creador de crónicas, creadores de contenido que tengan un alto volumen de audiencia y alto volumen de reproducciones, en algunos casos, bueno, un volumen bastante grande en realidad, se comparten los ingresos por publicidad y operan como socios. Entonces eso incentiva que mucha más gente le apuesta a YouTube para la creación de contenidos. Y Hoy la gente vive más en el mundo digital que en el mundo real. A mí no tengo una cifra para decírselo, pero me sorprende Pero su mucho. intuición, ¿qué le dice? Me sorprende mucho ese mensaje de los domingos del teléfono que me dice: pasaste 4 horas en promedio esta semana en tu teléfono. Diario. Y yo digo, ¿en qué momento gasté 4 horas en el teléfono? Aunque sea diario, para trabajar, para estudiar, para temas sociales, pero digo, wow, 4 horas es una buena porción del día en interacciones en el teléfono. Y creo que como me ocurre a mí, le ocurre a muchísimas otras personas. Mire, los grandes expertos en política que hoy están montados en el poder, ya metámosle a esto política para empezar a hablar de la relación Estado en redes sociales, Sí. han entendido ese poder y pues lo tenemos aquí cerquita, aquí al lado y aquí adentro, aquí digamos en nuestra sociedad, en nuestro país, pero vemos casos como el del señor Trump. Veía yo esta semana, o en estos días, no esta semana, estos días, él invitó a comer a los dueños de esas grandes plataformas tecnológicas. Grandes A plataformas usted, entonces está el señor Cook de Apple, el señor Bill Gates de Microsoft, el señor Zuckerberg con su Meta y todo su imperio, pero yo no sé si a usted le dio impresión, la mía es de inexperto y de periodista, la suya es de periodista y de experto en temas digitales. ¿Sabe que los vi como sometidos? Yo tengo esa misma impresión, y en la lectura, el análisis que se ha hecho de expertos sobre esa escena en particular, hay unos puntos muy concretos, y es que Trump aparentemente ha ido manejando la misma lógica que se le nota ante otros actores políticos y ante actores internacionales con sus actores de la industria tecnológica local, por varias razones, Juan Roberto. Una, que él necesita fortalecer la industria de la inteligencia artificial en Estados Unidos por intereses geopolíticos, para que China no le gane esa batalla de crecimiento en el nivel de estas tecnologías, en sus capacidades y en el acceso en otros mercados del mundo, que tanto pueden acceder. Dos, no menos importante, y es que Trump en su promesa política le dijo a Estados Unidos que le iba a traer a sus grandes multinacionales a invertir de nuevo en el país. Y aquí hay una relación de interés muy poderosa, porque tanto Trump necesita que estas tecnológicas traigan las inversiones que hicieron por fuera de las fronteras de Estados Unidos de nuevo a Estados Unidos, y las empresas tecnológicas necesitan que el gobierno central les apoye con regulaciones como, por ejemplo, el acceso a la energía, a la muchísima energía que necesitan los centros de procesamiento de datos de inteligencia artificial que se están construyendo en Estados Unidos. Ya usted que menciona esa batalla de inteligencia artificial, esta reunión de la que hablamos de los cacaos de la tecnología con Trump hace algunos días, hace algunas semanas, ¿cómo se usa la inteligencia artificial como mecanismo de equilibrio de poder? Yo creo, Juan Roberto, la inteligencia artificial va a permear muchísimo más en los próximos años todas las actividades humanas en términos del trabajo, del comercio, productos, la educación, servicios, ¿por qué? educación. ¿Por qué lo hace? Educación, porque cada vez más este tipo de tecnologías que facilitan labores, que hacen muy rápido muchos procesos, que economizan recursos para los poderes económicos, para los sectores económicos,
pues por esos mismos motivos como de economía y de términos de mercado se van a popularizar y la misma competencia entre los sectores de la economía van a decir, ok, si soy más competitivo implementándolas, no me voy a dejar ganar del que ya las está implementando. Y eso será una reacción en cadena en muchísimos países del mundo que ya las instituciones tendrán que regular para detener sus efectos sobre el empleo, la salud mental, la educación, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, en esa carrera por el dominio global en tantos sectores o por mantener un poder geopolítico a nivel global, por supuesto, Estados Unidos tiene intereses muy grandes como que China tiene intereses muy grandes. Los chinos que pareciera o da la impresión, ya vamos a hablar de posibles regulaciones, lo que pasó en Nepal, pero antes de eso, en el escenario hoy, China pareciera llevarle la delantera a Estados Unidos en temas de inteligencia artificial. Es muy difícil determinarlo, pero yo creería que con esto que está haciendo Trump, de ponerlos a todos, no solamente a defender, a que estas personas sientan las garantías para sacar sus proyectos adelante, sino como a ponerse la camiseta de Estados Unidos y llevar sus inversiones al propio país, que es muy probable que esa carrera siga siendo muy competitiva en los próximos años y ya ahí quedan muchos capítulos por escribirse. Y el otro capítulo, como usted lo menciona, Alberto Mario, es esa relación, cada vez esa línea se va borrando. La tecnología parece haberle ganado la batalla a la institucionalidad en el mundo. Y se lo pongo con un ejemplo. Hoy hay plataformas que entran a un país y por allá a los 5, 7 años ese país dice, venga, pero yo no he regulado cómo funciona esto. Pero hay un contraste, por ejemplo, China, que es el gran país con Estados Unidos a la vanguardia de inteligencia artificial, y allá la gente no puede ver redes sociales. Yo creo que mire el contraste. Es impresionante, exacto. De hecho, China está entre los países donde más se vulneran los derechos humanos en entornos digitales, según unos reportes no hay de una acceso. institución llamada Freedom House en Estados Unidos. Y claro, es un desafío muy grande. Creo que en Colombia y en muchos países todavía no se ha podido regular del todo el acceso a las plataformas de transporte versus otras actividades de transporte, como el caso de Uber y todos los conflictos que hemos visto en los últimos años. Y ahora viene otra ola, la de las tecnologías de inteligencia artificial. ¿Cómo regula usted eso? Pero mire que China lo hace. Y la velocidad en que China es un régimen donde hay una autocracia, una dictadura. O sea, es un régimen muy fuerte, el régimen comunista, porque pues más capitalista incluso que Estados Unidos. Pero ahí viene la gran pregunta con la que arrancamos esta charla a raíz de lo que pasó en Nepal. En Nepal quemaron viva a la esposa del primer ministro, derrocaron al gobierno, lo sacaron, hubo muertos simplemente porque el gobierno dijo yo voy a regular el uso de redes sociales y los que salieron a las calles fueron los jóvenes. Hay algo muy llamativo acá y es que los jóvenes... ¿Qué mensaje manda eso? Antes de que las grandes protestas ocurrieran, estaban realizando una campaña por redes sociales contra la corrupción y el nepotismo en el poder central. Claro. El gobierno central, como que algo que ha pasado en otros países de la región, intentó que las redes sociales tuvieran un registro ante su ministerio de las TIC y comenzaron a decir que iban a castigar o a penalizar lo que ellos califican de desinformación o noticias falsas, con los peligros que supone que un gobierno central diga que es desinformación y diga que es falso, mucho más cuando se le está siendo tan criticado y tan cuestionado como lo estaban haciendo los jóvenes de Nepal en este caso. Una vez hicieron el bloqueo de las redes, pues estos muchachos, hay algunas voces que han dicho, lo que estábamos intentando decir en esta plaza digital, ahora lo venimos a decir en las calles, como vamos a alzar la voz que nos han quitado a través de este mecanismo de censura. Y hubo un hecho adicional que lo estalló todo muchísimo más, y fue que utilizaron la fuerza y dispararon contra los manifestantes. Hay alrededor hasta ahora una veintena de personas muertas, otras 200 heridas, y eso incendió muchísimo más los ánimos. En Colombia viene una campaña política, ya empezó, feroz, y va a ser primordialmente en redes sociales, usted me corregirá, va a ser en la plaza pública, en la nueva plaza pública son las redes sociales. ¿Cómo va a ser esa campaña? ¿Cómo la prevé usted? Yo creo que el ambiente polarizado en el que ya estamos se va a endurecer, que estos llamados a bajar el tono los asumirán de buena fe algunos sectores, pero otros lo incrementarán.
y que es la misma ciudadanía y los actores ciudadanos que tal vez en algunos casos no participan tanto, no opinan a decir, mire, esto no es cierto, este no es el tono, los que podrían entrar en algún momento como a regular, a tratar de bajar el tono de las cosas, pero va a ser terriblemente difícil. Lo importante es, creería yo, como concentrarse en los debates que importan en medio de una carrera electoral, que son las propuestas de los candidatos, compararlas y que cada quien vaya decidiendo cuál es el mejor camino. Eso suena en el muy 2026. idealista. Sí, yo lo sé. Yo lo sé. Alberto Mario, usted dice la próxima batalla legal, no legal, pero sí la gran encrucijada de la sociedad va a ser la inteligencia artificial. Sí. ¿Esa batalla la tenemos perdida? Depende, porque una parte del debate a raíz de la situación en Nepal es qué tanto debe o no interferir un gobierno en la regulación de estos espacios. Claro, aquí hay actividades sociales y puede ser objeto de regulación, pero ¿regulación en qué? Regulación, por ejemplo, en cuando se comete un delito, una suplantación, una calumnia, cuando se le hace daño a otro a través de medios digitales. Las redes están llenas de mentiras. Pero definitivamente no cuando esas regulaciones pueden tocar derechos fundamentales, como el de la libertad de expresión, que es lo que pasó en Nepal. Y que ser muy conscientes de que cuando se ataca los ecosistemas de redes sociales con todas sus limitaciones, sus cuestionamientos, porque sus peligros, porque no, ya lo hablábamos al inicio, no es que esto sea pues el ideal de lo que debe ocurrir en la conversación pública, se está atacando también a los medios de comunicación que tienen todos sus sistemas de información digital, claro, alojados en estos entornos digitales. Oiga, qué interesante debate, casi tan ilimitado como el poder de estas redes sociales. Así es, señor. Así es, señor. Alberto Mario, gracias por estar con nosotros. A usted, señor director. Alberto Mario Suárez, director digital de Noticias Caracol, aquí en La Clave.